Hola, buenos días en esta mañana, hoy día 20 de abril del 2014. Damos gracias toda Raba Baruch Kadosh Hashem, que nos permite a través de estos vídeos pues llegar a muchas personas y así analizar de una manera concluyente y expositiva pues cada una de las doctrinas que a mi juicio pues considero erradas. Y en este día pues vamos a tratar el tema de la Trinidad, la cual enseña que hay un Elohim, pero dividido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual, como veremos, es totalmente un error. Y también el enoteísmo monólatra. Examinaremos esa doctrina, la refutaremos las dos de una. Con las escrituras que daré refutaré ambas doctrinas de golpe con la ayuda de la Torá. Con ella me basto para refutar tales doctrinas y establecer de una manera clara ya de esta partida que también el enoteísmo monólatra es la doctrina que enseña que hay un solo Elohim, que hay un Elohim supremo, pero que existen pues muchos Elohines alrededor de él. O sea, adoran solo a un Elohim, dicen que hay un Elohim supremo, pero admiten la evidencia de que hay otros Elohines. Y esta doctrina es una total doctrina de aberración, es una doctrina totalmente en contra, inexistente en el judaísmo actual y en el judaísmo en el que vivió y nació Yeshua, con el cual los cristianos han interpretado y han mitologizado a este personaje, haciendo lo que no es, haciéndolo como un Elohim cuando es un hombre. Entonces, decir de que hay que tener mucho cuidado con estas personas enoteístas, sobre todo con uno llamado Tito Martínez, el cual es un personaje que tiene una página que se llama Las 21 Tesis, y que estas doctrinas están totalmente erradas, fuera de contexto, que son la extracción y el resultado de la vida de este señor y de todos los sitios por donde ha ido pasando y ha ido extrayendo lo que él ha visto. Entonces también mucho cuidado con un discípulo suyo llamado Alexander Hay, el cual también es una persona que también está difundiendo esta doctrina, con la cual mantuve unos debates y ya no ha querido tener más debates conmigo porque quedó demostrado que esa enseñanza que él tiene de que Yeshua había preexistido antes como otro Elohim pues está totalmente errada, igual que lo predica Tito Martínez. Y por decir a alguna persona que cree en la Trinidad y que estoy esperando que me conteste desde la vez que tuve unos debates con Juan David Rojas, desde la vez que tuve unos debates con Juan David Rojas, es Luis Carlos Reyes, el cual es un teólogo de la Trinidad que vive en Estados Unidos, creo, y que también enseña esta doctrina de la Trinidad. Y por remarcar a alguien, a estas personas va a ir en esta enseñanza dirigida. Bien, por entrar de un modo más candente en el tema, porque creo que es necesario hacerlo ya, decir ya de hecho que en Isaías 45, por ejemplo, versículos 5 y 6, dice: yo soy Hashem y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim, yo te he ceñido aunque tú no me conoces. Versículo 6 o Pazuk 6, para que sepan del nacimiento del sol a su ocaso que no hay otro fuera de mí, yo Hashem y no hay otro. La palabra no hay, note la redundancia de esto, en hebreo es ayim, y significa como la raíz primaria de ser nada o no existir, no entidad. Por lo tanto, cuando está diciendo ese texto de que no hay Elohim, está diciendo de que no hay otra entidad, de que no existe otra entidad y que no existe nada al lado de Elohim. Por lo tanto, con este texto, ya solo examinándolo en su contexto hebreo, pues refuta ya de una cualquier doctrina que diga que hay más dioses, porque aquí claramente está diciendo que no hay entidad, ya que no vamos a ir en contra de las escrituras porque estas son las verdaderas
En el versículo 5 dice esta palabra que se usa allí, se usa de muchas maneras, e indican siempre lo mismo, que no hay nada, que no hay nada al lado de esto, allí. Y algunos textos que podemos observar de esto en referencia a cuando dice allí, por ejemplo, no ser o estar, en Éxodo 17:7 o en Génesis 31:50 se usa esta misma expresión para decir que no hay o no está nada al lado de esa persona o lo que cite. No haber, allí en Génesis 2:5, Isaías 27:4 y Esdras 9:14 también se utiliza allí como no haber. Y como no tener en Génesis 11:30 y Oseas 10:3. Vamos a examinar otro texto en el cual nos dice claramente la Escritura que no formará ni antes ni después Elohim. Así que si los ángeles, como diría el enoteísmo, son Elohines y los hombres son Elohim, como también aseguran, y según la enseñanza falsa del enoteísmo hay otros Elohines como compañeros de este Elohim, pues vamos a ver que esto totalmente es falso. Y en Isaías 43:10, la versión Biblia textual, dice: vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis y para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Elohim alguno, ni existirá después. Así que si no existen, ni antes ni después, no sé de dónde se saca o se llega a la conclusión de decir de que hay otros Elohines al lado del Padre. Porque el que hubiera otros, de esto tendría que haber llevado a la consecuencia inevitable de que Él los hubiera formado, los hubiera creado, ya que Él es el principio y único y eterno soberano, como indican las Escrituras. Y como no vemos que Él haya formado ningún otro Elohim, sino que lo rechaza completamente, dice claramente que no fue formado ni será formado después otro Elohim después de Él. Y está hablando el Padre en primera persona. En cuanto a los que dicen de que hay otro Elohim que le ayudó a crear el mundo al Padre, a Hashem, veamos qué dicen las Escrituras en cuanto a esto, porque esto es totalmente un error. Esto es totalmente una enseñanza falsa, decir de que Elohim necesitó compañeros para crear la tierra, para hacer la creación. Y por ejemplo en Isaías 45:18 dice: así dice Hashem, que creó los cielos y la tierra. Él es Ha Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo, Hashem, y no hay ningún otro. Como ven, dice que Él formó el cielo y la tierra, y Él la estableció. Y dice el Hashem, porque está hablando su nombre, Yohei Baheit, el nombre supremo de Hashem, y no hay ningún otro. O sea que queda claro que no había ningún creador al lado de Él. También en Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay ningún otro. Como ven, no hay ningún otro compañero al lado del Padre, por lo tanto la doctrina de la Trinidad ahí ya se cae, porque está hablando el Padre, nos está diciendo de que no existe ningún Hijo ni Espíritu Santo al lado de Él, y en el caso del enoteísmo nos está diciendo lo mismo, de que no existen más dioses al lado de Él. En Isaías 45:21 dice: declarad y exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde lo antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No lo he dicho yo? Hashem, y no hay otro Elohim fuera de mí. Elohim justo y salvador. No hay ningún otro excepto yo. Y creo que lo deja bien claro, que no hay ningún otro Elohim excepto Él. A esto hay que añadir, para los que dicen de que Yahshua era otro Elohim, pues que el Shema de Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel, donde se nos dice que nuestro Elohim es uno y no dos ni tres, ese texto lo reconoció el mismo Yahshua en Marcos 12:29, donde un escriba se acercó y le preguntó al maestro cuál era el primer mandamiento, y él le reconoció que Hashem era el único Elohim
aludiendo al texto de Deuteronomio que cité del 6.4. Y el escriba no le dijo, no te has equivocado, sino que él le dijo, bien has dicho que no hay otro fuera de él, como dice en Marcos 12.32. Por lo tanto, Yahshua mismo reconoció el Shema, dijo que no había otro Elohim fuera de él, no dijo que él fuera Elohim. También el escriba, que le respondió sabiamente, no le dijo que se equivocaba, sino que es verdad, que le dijo el escriba que no existía otro Elohim fuera de él. Esto pues lo pueden ver en Marcos 12.29 al 34 completo. En Crónicas, Primera de Crónicas 17:20, este texto es contundente y reconoce la postura de Yahshua y el escriba. Este texto nos dice: nada hay semejante a ti, ni hay Elohim fuera de ti, lo cual creo que es muy claro. Nada hay semejante a ti nos indica que no hay nada parecido ni igual. Y la frase no hay Elohim fuera de ti nos indica que no hay otro Elohim aparte de él. Es decir, fuera de su ser. Al menos para mí, Camilo, eso significa. El Salmo 86.10, por ejemplo, dice, refiriéndose a Hashem, nos dice, solo tú eres Elohim. Si hubiesen existido otros, el texto diría algo así como solo ellos son Elohim, o vosotros 2 o 3 sois Elohim. Pero la cuestión es muy clara y simple, solo tú eres Elohim, dice el Salmo 86.10. En cuanto a lo del creador, otra vez volvemos a meternos en el tema de que no había más creadores sino que el Padre. Malaquías 2.10 lo dice bien claro. Se nos dice que hay un solo creador y un solo Padre. No nos dice que hay 2 ni 3, ni muchos, como diría el enoteísmo. Las erróneas posiciones y corrientes del cristianismo y las muchas denominaciones mesiánicas que creen en 2 Elohines o incluso en 3. En Santiago 2.19 se nos dice que hay un solo Elohim y en Apocalipsis 4.2 que hay un trono establecido y uno sentado. Para acabar de decirles textos que mencionan que hay un solo Elohim, y puede verlos por no extenderme mucho en el vídeo para seguir continuando exponiendo un poco más este tema, pueden mirar Zacarías 14.9, Isaías 37.16, Isaías 48.11, Salmos 71.22, Isaías 42.8, Deuteronomio 5.7, Juan 17.3, Primera de Juan 2.20, Primera de Reyes 8.60, Oseas 13.4, Job 9.8 y Nehemías 9.6. Si usted desea puede ver estos textos tranquilamente en su casa, que hablan claramente de que Elohim no tiene compañeros y de que solo había un Elohim, el Padre. Ahora quiero demostrar y ver de cómo el Padre es el único Elohim. No como dirían los trinitarios de que existen 3 Elohines, o como dirían los enoteístas que hay más Elohines. Y quiero comenzar con Mateo 19 del 16 al 17, donde se nos dice que un joven se acercó a Yahshua y lo llamó lo llamó maestro bueno, y la respuesta de Yahshua fue: ¿por qué me llamas bueno? Lo cual nos indica su condición humana y no divina. Y luego continúa Yahshua diciendo: porque solo uno es bueno, Elohim, lo cual nos indica que él no era Elohim, sino que reconocía al único Elohim, el Padre. Esto mismo se repite en Marcos 10.18 y en Marcos 13.19. Alude al principio de la creación, a esa obra que el único Elohim, el Padre, hizo, tal como está escrito en Génesis 1.1. Hay que resaltar que en Apocalipsis siempre se nos presenta al Padre como Elohim y a Yahshua como el Cordero. Estos son los textos que usan los cristianos, lo cual hace claramente referencia a su humanidad y nunca a una supuesta divinidad. Y les invito a que puedan mirar los siguientes pasajes en las Escrituras en Apocalipsis 14.4, Apocalipsis 22.3 y 4, Apocalipsis 7.16 al 17, donde se nos muestran unos claros ejemplos de todo esto que estoy hablando. Pero cabe resaltar Apocalipsis 3.12, donde Yahshua le llama al Padre por 4 veces mi Elohim. Y como solo hay uno, este texto muestra claramente que Yahshua no era el Padre ni era Elohim. Y esta diferencia la podemos ver de nuevo en Apocalipsis 5. De igual manera, en Deuteronomio 32.6 se nos dice claramente: no es el Padre el que te creó,
el que te hizo. Este texto de nuevo es muy claro en cuanto a que el Padre es el único creador. Este texto quita la idea de otros ayudando al Padre en la creación, como aseguran las diferentes posiciones cristianas y también ahora mesiánicas. Les invito también a mirar el texto de Isaías 49, por no extenderme mucho, y también hacerles un poco más ameno este breve vídeo. Ahora, responder a las preguntas: ¿era Yeshua humano o divino? Y quiero comenzar citando al profesor de teología Heidenberg H. Wen. Escribió: Yeshua mismo realmente no existió desde el comienzo con Elohim, pero fue el objeto del amor de Elohim, de sus pensamientos de amor, planes y propósitos. Comentario sobre Juan 17:5. Esto está en Edinburgh, T.I.T. Clark, 1982, página 169-172. Quiero dar otra cita. El judaísmo nunca ha sabido nada de una peculiar preexistencia del Mesías, antecediendo a su nacimiento como un ser humano. Esto está en Palabras de Dalman, Palabras de Yeshua, páginas 128 al 32, 248, 52. El dominio de la idea de cualquier círculo judío no puede ser confirmado seriamente. El judaísmo no conoció nada de la preexistencia, literalmente, de un Mesías divino. William Sunday, un profesor de teología de Oxford, hace la pregunta si hay algunos textos en los 4 evangelios que podrían conducirnos a la idea de como el preexistente hijo de Elohim. Él concluye que todas las afirmaciones acerca de Yeshua en Mateo, Marcos y Lucas se refieren a la vida de Yeshua en la tierra. No hay ni una simple referencia de que hubiera sido un Elohim antes de su nacimiento. Si examinamos el Evangelio de Juan, tenemos que observar alguna cosa anormal en las expresiones de las libres de ambigüedad. Tal no haya ninguna. Diccionario Hastings de la Biblia, volumen 4, página 576. Se le ha dejado adivinando al profesor Sandy de por qué Mateo, Marco y Lucas no saben nada acerca de la preexistencia de Yeshua. Es probable que los escritores no hayan reflexionado todo sobre la materia y nos transcriban una porción de la enseñanza sobre el Señor sobre el tema. Esto está en la página 577. Compare con G. B. Cair, El desarrollo de la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, página 79. Los judíos habían creído solo en la preexistencia de una personificación. La sabiduría era una personificación también de un atributo divino o de un propósito divino, pero nunca de una persona, nos dice G.H. Cair. Un reciente y un aclamado estudio de la visión bíblica sobre Yeshua, Christology in Marking, por James Dunn, nos alerta del peligro de leer en las palabras de Pablo las conclusiones de la generación posterior de los teólogos, los padres de la Iglesia griega, en los siglos siguientes a la culminación de los nuevos escritos del Nuevo Testamento. Dicho esto, quiero comenzar con un texto que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Yeshua ha venido en carne, quien hace esto es el engañador y anticristo. Primera de Juan 4:2 y el versículo del 2 al 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. ¿Y qué significa venir en carne? Venir en carne significa, en el diccionario, por ejemplo, Strong nos dice que carne como específicamente un ser humano. En el diccionario expositor de la palabra del Nuevo y Antiguo Testamento define carne como la totalidad del todo esencial de la naturaleza humana. Y la primera pregunta que para mí surgiría para las personas que creen que Yeshua es un segundo Elohim o otro de los Elohines que estaban ahí, como diría el enoteísmo, según ellos preexistente junto al Padre, como otro Elohim, ya que el Padre es el que engendra al Hijo, según los escritos del Nuevo Testamento, no pueden ser el mismo sujeto. Ahora bien, hay algo que yo siempre he dicho y quiero volver a repetir, y es que ambos sujetos son diferentes. Por una parte, el que engendra, Elohim, y el engendrado, nacido como humano. Y esto es bien importante de entender, ya que si usted afirma que el Hijo es divino, usted está enseñando que María es la madre de Elohim. Y Elohim no tiene madre, él es eterno.
Por lo tanto, usted estaría enseñando una aberración, una doctrina totalmente de demonios, enseñar que María es la madre de Elohim. Estaría enseñando más o menos como la Iglesia Católica Romana, que viene a ser lo que están enseñando, aunque ellos no lo confiesan, por los mismos enoteístas y los trinitarios evangélicos. Y esa sería mi primera objeción en cuanto a que Yahshua es Elohim. La otra objeción que debe plantearse es que hay situaciones donde claramente se diferencia a Yahshua claramente de Elohim como humano. La contradicción que veo es que algunos inconscientemente supongo que están enseñando que Elohim murió en la cruz, y la consecuencia de eso es que entonces ya no sería eterno. Por eso pienso que el Hijo no es Elohim. Yo creo que solo uno, el Padre, es Elohim. Cualquier otra cosa contradeciría el concepto del Masías judío de Israel. El título Masías significa ungido, una persona consagrada, un rey, un sacerdote, un santo, un Mesías. Eso es lo que significa Masías. El diccionario Chávez nos dice que este título se le da al rey, por ejemplo en el Salmo 2.2 se le dice Masías. También se le dice Masías al rey Ciro en Isaías 45.1, y también se le designa como Masías al sacerdote en Levíticos 4.3. Título mesiánico Daniel 9.26. El título Masías o ungido de Hashem, la palabra ungir es la raíz de la palabra Masías. Vemos diferentes pasajes de la Escritura donde se aplica el título Masías a personas que no fueron Yahshua, y como podremos ver, pues ha habido muchos Masías, y que a Yahshua se le llame Masías pues no significa nada que él fuera o tenga el concepto de una divinidad suprema. Por ejemplo, en 1 Samuel 2.10 dice: los adversarios de Hashem se aterrorizarán contra ellos, y tronará desde los cielos. Hashem juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el cuerno de su Mesías. En Isaías 45.1 dice: así dice Hashem a su Masías Ciro, a quien ha tomado por su diestra, para sostener ante las naciones y aflojar a los lomos los reyes de la tierra, para abrir delante de los batientes las puertas que no pueden cerradas. Debemos recordar siempre que la palabra que aparece como ungido en hebreo es Masías. Estos son algunos ejemplos, hay más, por simplificar un poco esto. Y la cuestión si Yahshua era Elohim, dígame si Elohim puede morir. No, porque Elohim es eterno, y como ejemplo de que Yahshua murió lo podemos ver en Juan 19.30. Dice: Yahshua bebió el vino agrio y dijo: todo es cumplido, y luego inclinó la cabeza y murió. Y si lo tanto, si murió, dejó de tener vida, no puede ser Elohim. Sabemos que al tercer día, según dicen los cristianos, resucitó, pero eso no es el tema de este vídeo, ya lo analizaremos más adelante. Pero como vemos, murió como humano y no como un Elohim. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es necesario creer que Yahshua era hombre y sin pecado, según dicen los textos. Veamos algunos ejemplos, nos hablan de esta expresión y su relación y aplicación. Observémoslo con detenimiento. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieran, cuando os apartaren de sí, deshonesten y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. En Lucas 12:8 dice: os digo todo aquel que me confesare delante de los hombres, de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Elohim. En Marcos 8:38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por lo tanto, él se llama a título mismo el Hijo del Hombre, no se llama el Elohim, sino que se ve como el Hijo del Hombre, un ser humano, no se ve como un trinitario divino. Y quiero ver, para que vean cuál es el concepto de lo que se tiene del Mesías que vendrá a Israel, que no es ningún Elohim preexistente, sino un hombre en el cual reposará la sabiduría de Hashem, será este Mesías, como dice Isaías
11 del 1 al 4 dice: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, de Hashem. Como ven, aquí dice que reposará sobre él el espíritu de Hashem, no que él fuera Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia y conocimiento del temor de Yahweh. Y se deleitará en el temor de Yahashem, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni abrirá por los que oigan y arbitrará por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pueblos y arbitrará con la equidad por las manos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Como vemos, a este hombre que va a nacer como Masías, dice que reposará en él el espíritu de Hashem y le dará sabiduría, inteligencia, consejo y poder y conocimiento de Hashem. Y se deleitará este hombre en el temor de Hashem, como vemos, no que él sea Hashem. Este Masías que ha de venir no dice que sea un Masías divino, sino que este Masías reposará el espíritu de Hashem en él, por eso será Masías, o un alma que procede de un mundo muy elevado, descenderá a ese hombre, y entonces ese hombre será consciente de que es Masías, y empezará su ministerio. Por ejemplo, también en Ezequiel 34 dice: y levantaré sobre ellos a un pastor, y él les apacentará a mi siervo David, y les apacentará, y él será su pastor, y yo Hashem les seré por Elohim, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo Hashem le he hablado. Como ven, está diciendo de que levantará un pastor, y les apacentará, será su pastor. Pero dice: y yo Hashem le seré su Elohim. No dice que él sea Elohim, dice, sino que él, Hashem, será el Elohim de este hombre, que será el Masías. Por lo tanto, esa idea de que el Masías, el título, aplicárselo a la divinidad, es totalmente erróneo. Como vemos, aplicárselo a Yahshua, como hacen los cristianos y muchos mesiánicos. En Deuteronomio estamos viendo que cómo se describe la Torá a ese Masías, no divino, sino humano, como estamos viendo. Deuteronomio 17, 18 al 20 dice: y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torá en un rollo, en presencia de los sacerdotes levita, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, a fin de aprender a temer a Yahweh su Elohim, guardando todas las palabras de la Torá y de estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Como ven, este Masías tenía también un Elohim, y que tenía que estar sujeto a la Torá, como Yahshua, sí, en eso sí estuvo sujeto a la Torá. No era un Elohim preexistente y divino, sino que tenía que aprender, como dice Deuteronomio, a temer a su Elohim, y leyendo esta Torá todos los días de su vida y poniéndola por obra, a fin de que este corazón, como es humano, no se eleve sobre de sus hermanos. Así debería ser el rey futuro de Israel. Como vemos de nuevo, nos repite que tenía un Elohim. Por lo tanto, este rey o Mesías sería humano y no divino. El verso 20, como ya dije, dice: para que no se eleven sus hermanos. Y quiero citar unos datos históricos a tener en cuenta de Yahshua. Por ejemplo, Lotatus Mileidis 1.15-19, principios del siglo IV, dice: desde el punto de vista de Constantino había varias facciones que necesitaba satisfacer, y él comenzó a desarrollar una religión que abarcara a todas, durante el periodo de irreverente confusión, en una edad de espesa ignorancia. 9/10 partes de los pueblos de Europa eran iletrados, por lo que los grupos religiosos estabilizadores eran solo uno de los problemas de Constantino. El primer concilio de Nicea y los archivos perdidos dicen así que la primera reunión eclesiástica en la historia fue convocada, y esto es conocida como el Concilio de Nicea. Fue un evento bizarro que proporcionó muchos detalles sobre el pensamiento clerical temprano. Presenta un cuadro muy claro del clima intelectual prevalecente de ese tiempo.
Fue esta reunión en la que nació la cristiandad, y las ramificaciones de las decisiones hechas en este tiempo son difíciles de calcular. Aproximadamente 4 años antes de presidir el concilio, Constantino había sido iniciado en la orden religiosa de Sol Invictus, uno de los cultos lozanos que consideraban el sol como uno y solo Elohim supremo. El otro era el mitraísmo. Él le dijo a Eusebio que reemplazara las primeras 3 sesiones del solsticio de verano del 21 de junio del 325 debido a su culto del sol. Enciclopedia Católica, nueva edición, volumen 1, página 752. Y fue sostenida en un pasillo del Palacio de Osius. Historia eclesiástica, obispo Lopis Lopium, París, 1666, página 598. La Iglesia admite que elementos vitales de los procedimientos de Nicea están extrañamente ausentes en los cánones. Enciclopedia Católica, Farley ed. Volumen 3, página 160. El segundo concilio de Nicea, en 786-87, denunció al primer concilio de Nicea como un sínodo de necios y locos buscando anular las decisiones pasadas por hombres con cerebros emproblemados. Historia de la Iglesia Cristiana, H. Milman, 1861. Como hemos visto, pues esto es como esta doctrina se fueron formando en estos concilios, en la doctrina de la Trinidad, de este segundo ser divino llamado Hijo, y como ha quedado demostrado en este breve vídeo, pues esas doctrinas son totalmente erradas, y espero que puedan ser llevadas a la luz ahora con estos vídeos y puedan traer nueva consideración de las posiciones que se tienen en las personas que creen esto. Agradeciéndoles que hayan escuchado y deseándoles Berajot a todos en este día. Shalom. Baruch Hashem. Establecer de una manera clara ya de esta partida que también el enoteísmo monólatra es la doctrina que enseña que hay un solo Elohim, que hay un Elohim supremo, pero que existen pues muchos Elohines alrededor de él. O sea, adoran solo a un Elohim, dicen que hay un Elohim supremo, pero admiten la evidencia de que hay otros Elohines. Y esta doctrina es una total doctrina de aberración, es una doctrina totalmente en contra, inexistente en el judaísmo actual y en el judaísmo en el que vivió y nació Yeshua, con el cual los cristianos han interpretado y han mitologizado a este personaje, haciendo lo que no es, haciéndolo como un Elohim, cuando es un hombre. Entonces, decir de que hay que tener mucho cuidado con estas personas enoteístas, sobre todo con uno llamado Tito Martínez, el cual es un personaje que tiene un al lado de Elohim. Por lo tanto, con este texto, ya solo examinándolo en su contexto hebreo, pues refuta ya de una cualquier doctrina que diga que hay más dioses, porque aquí claramente está diciendo que no hay entidad, y aquí no vamos a ir en contra de las escrituras porque estas son las verdaderas. En el versículo 5 dice esta palabra que se usa allí, se usa de muchas maneras, e indican siempre lo mismo, que no hay nada, que no hay nada al lado de esto, allí. Y algunos textos que podemos observar de esto en referencia a cuando dice allí, por ejemplo, no ser o estar, en Éxodo 17:7 o en Génesis 31:50 se usa esta misma expresión para decir que no hay o no está nada al lado de esa persona o lo que cite. No haber, allí, en Génesis 2:5, Isaías 27:4 y Esdras 9. Una página que se llama Las 21 Tesis, y que estas doctrinas están totalmente erradas, fuera de contexto, que son la extracción y el resultado de la vida de este señor y de todos los sitios por donde ha ido pasando y ha ido extrayendo lo que él ha visto. Entonces también mucho cuidado con un discípulo suyo llamado Alexander Hay, el cual también es
una persona que también está difundiendo esta doctrina, con la cual mantuve unos debates y ya no ha querido tener más debates conmigo porque quedó demostrado que esa enseñanza que él tiene de que Yahshua había preexistido antes como otro Elohim, pues está totalmente errada, igual que lo predica Tito Martínez. Y por decir a alguna persona que cree en la Trinidad y que estoy esperando que me conteste desde la vez que tuve unos debates con Juan David Rojas, desde la vez que tuve unos debates con Juan David Rojas, es Luis Carlos Reyes, el cual es un teólogo de la Trinidad que vive en Estados Unidos, creo, y que también enseña. Hola, buenos días en esta mañana, hoy día 20 de abril del 2014. Damos gracias toda Raba Baruch Kadosh Hashem, que nos permite a través de estos vídeos pues llegar a muchas personas y así analizar de una manera concluyente y expositiva pues cada una de las doctrinas que a mi juicio pues considero erradas. Y en este día pues vamos a tratar el tema de la Trinidad, la cual enseña que hay un Elohim, pero dividido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual, como veremos, es totalmente un error. Y también el enoteísmo monólatra. Examinaremos esa doctrina, la refutaremos las dos de una. Con las escrituras que daré, refutaré ambas doctrinas de golpe, con la ayuda de la Torá. Con ella me basto para refutar tales doctrinas. Y en esta doctrina de la Trinidad, y por remarcar a alguien, a estas personas va a ir en esta enseñanza dirigida. Bien, por entrar de un modo más candente en el tema, porque creo que es necesario hacerlo ya, decir ya de hecho que en Isaías 45, por ejemplo, versículos 5 y 6, dice: yo soy Hashem y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim, yo te he ceñido aunque tú no me conoces. Versículo 6 o Pazuk 6, para que sepan del nacimiento del sol a su ocaso que no hay otro fuera de mí, yo Hashem y no hay otro. La palabra no hay, note la redundancia de esto, en hebreo es ayim, y significa como la raíz primaria de ser nada o no existir, no entidad. Por lo tanto, cuando está diciendo ese texto de que no hay Elohim, está diciendo de que no hay otra entidad, de que no existe otra entidad y que no existe nada.